bienvenidos a un close-up más en este sábado por la noche, sábado 13 de enero. Gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a hacerle un close-up al ahora ya oficial precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, la tercera opción de esta denominada tercera fuerza, Jorge Álvarez Maínez. Bienvenido, pausa y comenzamos. Gracias por estar aquí en este close-up a Jorge Álvarez Maínez, el precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano. El plan de Movimiento Ciudadano era crecer este año 2024 como una alternativa a Morena para competir ya en serio en 2030. Pero no va a ser así. Un operador político bastante inteligente, que viene de un estado donde Movimiento Ciudadano no tiene registro, resultó ser el apagafuegos de Dante Delgado para reincorporarse a este proceso electoral. Ni su padre, el exalcalde de Guadalupe, Felipe Álvarez, está seguro que va a ganar este 2 de junio. Jorge Álvarez Maínez, poco conocido por el ciudadano promedio, fue el segundo ungido en una rápida sesión del Consejo Partidario para sustituir al gobernador de Nuevo León, Samuel García. Esa fugaz precandidatura de Samuel García se cayó en medio de litigios y presiones del PRIAN en el Congreso local. Y a su vez, Samuel García era el plan B tras la negativa de Luis Donaldo Colosio de competir por la silla presidencial. Así lo planteó el analista en marketing político Víctor Mancera. Y creo que MC tiene una gran oportunidad en este proceso electoral, que no será con Colosio, que para muchos era el candidato natural, no será con Samuel, que para muchos era la segunda opción lógica, y finalmente estamos hoy platicando acerca de Jorge Álvarez Maínez. Sin lugar a dudas, en 2030 va a haber un escenario quizás interesante para MC, pero me parece, Dulce, que ese 2030 ya estaba garantizado, es decir, en términos de decir MC iba a ser una buena alternativa, sí, pero iba a ser una alternativa mucho más poderosa en términos del crecimiento que pudiera tener en 2024. Por eso era importante tener una figura relevante en la competencia por la presidencia de la República, porque nadie pensaba que Luis Donaldo Colosio o que Samuel realmente fueran a hacer una gran campaña y a desbancar a Morena de la presidencia de la República por los números que ya todos conocemos. Lo que sí se pensaba en su momento es que podían ser grandes contendientes y convertirse en la segunda fuerza clara, ya no solo en algunos estados, ya no solo en términos de población gobernada, sino en términos de su presencia en más alcaldías, en los congresos estatales y por supuesto en el Congreso de la Unión. Eso va a ser mucho más complicado en el estado actual de las cosas. Como Jorge es un personaje que, pues vamos a decir que no era ni el plan B ni C, sino no sabemos, digamos, en la jerarquía dónde estaba. Lo cierto es que es un personaje poco conocido, con poco posicionamiento, con poco peso, y la nota de pronto pareciera que se va hacia el tema del conflicto. Fuera de eso, me parece que Álvarez Maínez en este momento no es una alternativa en términos de esta competencia por la presidencia de la República. Jorge es una promesa, y lo digo porque al final del día, al ser un personaje que todavía tiene un gran trecho por ser conocido, un gran trecho por lograr el posicionamiento, lo cierto es que también es un tipo joven, es un tipo inteligente y es alguien que puede crecer y crecer mucho, pero falta ver si tiene las tablas para ser un producto político electoral que atraiga a ese gran electorado que quiere una alternativa distinta a lo ya aprobado, al menos entre los partidos que han aspirado a la presidencia de la República. Con formación académica en Derecho Constitucional a través del Instituto Carbonell y con la asesoría de su amigo y, digamos, brazo derecho Juan Manuel Ramírez, abogado, se había dedicado durante todo este proceso electoral a presentar más de 80 denuncias y también litigios ante los órganos electorales contra actos proselitistas de las precandidatas tanto de Morena como del Frente Amplio. Y ahora él es parte de esta competencia. Esto comentó durante el evento de su registro como precandidato. Las señoras candidatas de la vieja política no son precandidatas, no están hablando con militantes, tienen 7 años en campaña abierta y lo hemos acreditado ante el Instituto Nacional Electoral. Con espectaculares, con actos masivos, con derroche, en estadios. Háganme el favor, que se supone que eran asambleas internas, que todavía no descubren las autoridades electorales lo que significa ser el coordinador de los trabajos, cuando todos sabemos que eso
Y desgraciadamente, uno de los asesores del Frente Amplio para violar la ley es uno de los principales responsables de la realidad que tiene hoy México, expresidente del Instituto Nacional Electoral, y no le da pena brincarse a asesorar al frente de cómo torcer la ley, de cómo romper las reglas electorales y de cómo hacer las trampas para estar. Pues eso es la vieja política. El buen Maínez, como le dice el gobernador de Nuevo León, Samuel García, proviene de una familia tanto empresaria como política allá, en Guadalupe, Zacatecas. Ha militado tanto en el Partido Comunista como en el PRD de esta familia. Él, Jorge Álvarez Maínez, desde sus 20s, dio sus primeros, tropiezos con el PRD, con el PANAL y también con el PRI durante los tiempos del gobernador priista Miguel Alonso en 2010-2016. Pero digamos que la suerte la encontró en otras tierras, no en Zacatecas, sino en su paso por Guadalajara, donde decidió estudiar Relaciones Internacionales en el ITESO. Ahí, las redes que fue tejiendo lo llevaron a Enrique Alfaro, quien con el paso de los años le abrió las puertas de Movimiento Ciudadano. Los tiempos cambiaron y ahora Alfaro criticó la forma de su unción entre botana y cerveza. Algo absurdo, algo banal, así lo calificó. Y por supuesto, no asistió a su registro, aunque en estos últimos días Jorge Álvarez Maínez, precandidato, ha tratado de limar asperezas y invitar a Alfaro a todo el movimiento. Durante este registro de su precandidatura en la sede de MC, Álvarez Maínez lució un tanto nervioso, adaptándose a su nuevo rol. Una noche antes había confesado, durmió pocas horas. Tanto su familia como sus compañeros del partido destacaron su inteligencia, aunque entre los MCistas presentes no logró levantar la misma emoción que sí hace el gobernador neolonés. Además de contar con la presencia de su familia que viajó desde Zacatecas para estar presente, fue arropado por Don Dante, como le dicen en el partido, también arropado por su ahora jefe de campaña, Samuel García, quien llegó en una camioneta blanca blindada, y por los precandidatos a Jalisco y Ciudad de México, Pablo Lemus y Salomón Chertorivsky. Sin embargo, entre todos los presentes, algunos que ya vestían los clásicos fosfo, destacó la presencia de sus mentoras políticas, la diputada por Zacatecas, Amalia García, y la senadora y excandidata presidencial, Patricia Mercado. Aunque también agradeció, la presencia del secretario del partido, Juan Zavala, que es familiar a su vez de la diputada Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, a quien Álvarez Maínez defendió a gritos desde la tribuna en la Cámara de Diputados. Recordemos que Álvarez Maínez es coordinador de diputados de MC en la Cámara Baja. Era febrero de 2023, periodo en que el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, el ex superpolicía de Felipe Calderón, había sido declarado culpable por nexos con el cártel de Sinaloa allá en Estados Unidos. Vamos a recordar este momento de exabrupto de Jorge Álvarez Maínez. Todas las sesiones le gritan a esta señora y la acusan de cosas que supuestamente hizo su esposo. Y la acusan de que estaba enterada y que cómo no iba a estar enterada, mientras tienen en su partido alcaldes, gobernadores y dirigentes políticos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado. No hay nada que involucre a Margarita Zavala en ninguna acción ilegal. No hay nada que haya manchado nunca la trayectoria pública de Margarita Zavala. ¡Ya basta de calumniarla! ¡Ya basta de esa cobardía! ¡No tienen dignidad! Es momento de pasar al primer close-up de Jorge Álvarez Maínez, de Zacatecas, su entidad de origen, a Movimiento Ciudadano. Jorge, que nació en Zacatecas en 1985, Zacatecas, creció viendo a sus padres haciendo política. De 2001 a 2004, Felipe Álvarez fue alcalde de Guadalupe y su madre, Gabriela Maínez, era la directora del DIF. Tan pronto cumplió la mayoría de edad, a los 19 años, Jorge se apuntó como regidor de Zacatecas y también de Guadalupe, entonces por el PRD. A la par de que se fue a Guadalajara a estudiar Relaciones Internacionales en el Instituto Privado, Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, mejor conocido como ITESO. También estudió una maestría en Administración Pública en el ITES en Monterrey. Esto nos dijo su padre, político retirado que todavía anda en Movimiento Ciudadano, para Close Up. Yo creo que a pesar de su juventud tiene una formación muy sólida que le va a permitir dar debates de altura, aportar a la discusión y ayudar a que la democracia en este país sea mejor. Creo que va a elevar el nivel de la discusión para que las banalidades con las que otros se conducen
pasen a un segundo término. Él tiene mucho que aportar a la discusión, tiene una formación muy sólida y tiene que proponerle a este país, independientemente de lo que resulte al final de la elección, estoy seguro que van a quedar muchas cosas para este país, gane o no. Como persona, ¿qué destaca de él? Como persona, que es un hombre congruente, honesto, con valores muy sólidos, que hace efectiva los principios del movimiento ciudadano de poner las causas al frente de toda su actividad, ¿verdad? Además de estar en la política, su familia, los Álvarez Maínez, también tiene negocios en el poder mediático. Son socios de La Jornada Aguascalientes, que ahora se conoce más como LJ.mx, ese es su nuevo dominio en internet, periódico del que Jorge Álvarez fue socio fundador, así como ahora es director del medio digital Tercera Vía. De acuerdo con el usuario de Twitter Adrián Flores, La Jornada Aguascalientes no les pagaba en un esquema que refleje el compromiso con los derechos laborales que el diputado Jorge Álvarez Maínez ha mostrado en tribuna, por lo que afirmó que la nueva política es, de nuevo, la de empresarios que también son políticos. Nos bajaron el sueldo, recordó Adrián, quien dijo haber trabajado 3 años en La Jornada Aguascalientes, este medio familiar de los Álvarez Maínez. Y hace esta crítica. Me pregunto si ya cambiaron ese esquema de contratación. Contratar con sueldos bajos para pagar menos impuestos al Estado y afectando la cotización de los trabajadores y compensar con bonos, que son exentos de impuestos. Y acota. Es legal, pero no quiere decir que no sea un abuso. Sobre este paso de Álvarez Maínez en el poder mediático a través de La Jornada, también surgió en esta semana de destape de Álvarez Maínez un tuit de la usuaria Tania Magallanes, donde prácticamente lo está acusando de ser cómplice de un personaje, un director, Francisco Aguirre, el director de La Jornada, ser un cómplice de un acosador sexual. Ella comienza tuiteando: les voy a contar una historia alrededor de Jorge Álvarez Maínez, el que dice que milita en un partido nuevo, que defiende causas y está en contra de la violencia de género. Eso dice. Jorge fundó La Jornada Aguascalientes en 2008, es un medio de la familia. Yo entré como editora y luego fui jefa de información. Casi 10 años de mi vida ahí en los que me tocó presenciar y vivir la violencia laboral y de género hacia los empleados a través de la complicidad del compadre de Jorge, el director que se benefició de tener un medio de comunicación. Habla de Francisco Aguirre y el error de Jorge Álvarez Maínez fue haber sido cómplice, haberlo tapado. Ahora hablemos sobre lo que más se ha mencionado en los últimos días sobre Jorge Álvarez Maínez, es decir, su paso por el PRI. En 2010, en elección por mayoría relativa, es decir, sí ganó, Jorge arribó al Congreso de Zacatecas como diputado local de 2010 a 2013 para representar a Guadalupe, esta entidad zacatecana. Si bien fue abanderado por el PANAL en la campaña, decidió pasarse al PRI, partido del entonces gobernador priista Miguel Alonso. Saúl Arellano, actual precandidato a la alcaldía de Guadalupe, conoció a Álvarez Maínez desde la secundaria y juntos comenzaron sus propias carreras políticas allá en Zacatecas. Hablamos con él y nos dijo que es un mito que sea expriista, puesto que nunca militó ahí como tal, y enmendó el camino al salirse pese a que le ofrecieron otros cargos. Vamos a escuchar su testimonio. Lo de Jorge en el PRI es un mito, él no perteneció a PRI, la candidatura que a él se le da, yo en ese momento fui su suplente a la regiduría y la candidatura se le ofrece por medio de Nueva Alianza, era la alianza que en ese momento estaba en el estado de Zacatecas y fue por la alianza por quien resultó ganador. Se hizo un trabajo político dentro del PRI, pero pues finalmente las dinámicas, darnos cuenta, no hay que olvidar que en ese momento nosotros éramos personas de cerca de 23, 24 años, con pues la experiencia que te pueden dar los años no era necesariamente la suficiente y creo que es de sabios aprender y es de sabios enmendar el camino y creo que de manera rápida aprendió, a pesar de que tuvo propuestas de continuar su carrera política dentro del PRI, creo que no cedió a esas tentaciones y siguió con su agenda personal, que era una agenda personal que no empataba con la agenda política ni el ideario político del revolucionario institucional. Y pues creo que eso muestra más valía, ¿no? Salirte de un espacio en donde tienes todo el potencial de desarrollo a enfrentar un nuevo proyecto político y a prácticamente tejerlo desde cero, me parece que es una muestra de gran valentía. Para su mentora, la diputada federal por Zacatecas, Amalia García, es cuestión de convicciones más que de brincar de partido en partido.
Esto le dijo mi compañera Montserrat Antúnez durante el evento del registro de Álvarez Maínez. Lo conozco desde que era un niño, porque su familia, especialmente su papá y yo, participamos activamente en la oposición, luchando por abrirle puertas a la democracia, a la libertad, al cambio en nuestro país, y él fue creciendo, conociendo a esa generación a la que yo pertenezco. Creo que, como él lo mencionó, y me parece que es importante subrayarlo, lo que debe describirse de una persona es aquello que esté vinculado a sus causas. Cuando las causas son los que definen a las personas, entonces lo que vemos es que hay una línea de congruencia, y eso es lo que ha habido a lo largo de muchos años en quienes estamos aquí presentes, y también de Jorge Álvarez Maínez, sus causas. Pero más allá de lo que diga su amigo Saúl Arellano o su mentora política, la diputada por Zacatecas, Amalia García, los archivos hemerográficos no permiten borrar los errores de la juventud. Entre los videos que han estado circulando en redes sociales a partir del destape de Álvarez Maínez, llama la atención uno donde un joven Álvarez Maínez, militando o siendo partícipe del PRI, enaltece la dirigencia de este partido de Humberto Moreira, el exgobernador de Coahuila, relacionado con los Zetas. Esto fue lo que dijo. Uno de los fenómenos del PRI de los últimos años, fundamentalmente a partir de la presidencia de Beatriz Paredes y luego con Humberto Moreira, un fenómeno colectivo, es cómo ha bajado la percepción negativa. Esto dijo el joven Álvarez Maínez. A mí, el dato más significativo que me salta a la luz es cómo de ser el partido más rechazado pasó a ser el menos rechazado que partidos de reciente creación como Convergencia. Justamente hoy Movimiento Ciudadano, el partido que lo está impulsando, lo está empujando para que sea la tercera opción entre los precandidatos presidenciales. Ahora, su última convicción fue aceptar la invitación del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, a unirse a Movimiento Ciudadano en el año 2013. Desde esa fecha, el 2013, también es cliente de la consultora de marketing político Eusen, que le ha construido una imagen tanto de joven e innovador a sus 38 años, aunque haya señalamientos de ser un abusador al interior del partido, al menos así lo dice la senadora Indira Kempis, ex emesista. Lo malo de Álvarez Maínez, tuiteó, no es su historial de partidos y que en su vida no ha ganado nada más que el favor de que le den sus puestecitos por ir al Oxxo por las cocas. Está acusado de múltiples cosas al interior. Todo a su tiempo. Saldrá porque de que flota, flota, fue lo que publicó en Twitter quien había renunciado a Movimiento Ciudadano por la cargada del partido a favor de Samuel García, pese a que ella también registró su aspiración presidencial. Le preguntamos directamente a qué se refería, pero Indira Kempis solo dijo que son las víctimas las que tienen que hablar. Ahora pasamos al siguiente close-up de Jorge Álvarez Maínez, de líder de diputados a presidenciable. Luego de que no logró ganar por elección popular el mismo cargo de su padre, es decir, la alcaldía de Guadalupe, Zacatecas, el emesista llegó como plurinominal en 2015 a la Cámara de Diputados. De esta etapa, la senadora Patricia Mercado, a quien el propio Jorge Álvarez Maínez le dijo que era mentora política, destacó lo siguiente. Cuando yo fui candidata a la presidencia en el 2006, ya son más de 13 años, él ya era, digamos, un activista, un político lleno de convicciones, que creo que ahí fue donde él conecta conmigo. Yo desde muy jovencita estoy haciendo política, no política partidaria, sino política desde la sociedad civil, y me parece que él, digamos, con una familia, ¿no? Una familia de izquierda, padre, madre, militantes del Partido Comunista. Yo en este momento, pues, desde muy jovencita entré al movimiento por la causa feminista, y bueno, pues él vio esto, ¿no? Él no es que hayamos tenido una relación, simplemente pues vio mi trayectoria y digamos, y junto con la trayectoria de su padre, de su madre, de militantes como Amalia García, pues él desde muy chiquito, ¿no? Se fue formando en estas convicciones, en estas, en esta, como él decía, camaradería. Es un gran polemista, y creo que no solamente es un polemista, digamos, de discurso, sino informado, ¿no?
¿no? O sea, jamás dar un debate, jamás una denuncia que no tenga la evidencia en las manos, y creo que en ese muy valiente también finalmente, así lo demostró en la Cámara de Diputados al frente de la bancada, y además también como muy congruente todo el tema de la no de detener la militarización, ¿no? Y trabajar por la paz, el tema de regular las drogas, sobre todo cannabis, digamos, sin ningún ambaje, ¿no? Totalmente también, ¿no? Con una propuesta muy ligada, digamos, al tema de la inseguridad, ligada a una visión no punitiva sobre las drogas. Otro tipo de temas impulsó, digo, fue muy congruente con la agenda laboral, ¿no? Él es uno de los promotores de la reducción de la jornada a 40 horas, pero también uno de los promotores que logró la negociación pertinente para lograr los permisos paternos, ¿no? Él como padre, digamos, también poniendo un poco su pellejo en la mesa de decir, oye, los hombres necesitamos mayores permisos cuando nazcan sus criaturas, no solamente los 5 días que dice la ley, y logró en la Cámara de Diputados los consensos adecuados para sacar esta propuesta. Ahora nos toca en el Senado retomarla. Entonces, bueno, me parece que no tiene una visión como muy amplia de lo que es una sociedad de libertades y derechos. En efecto, como escuchamos a la senadora Patricia Mercado, durante su proceso como legislador, Jorge Álvarez Maínez, además de defender a gritos a la diputada Margarita Zavala, sí ha traído una agenda de derechos laborales, aunque pues pesen sobre él también los señalamientos en su paso por la jornada Aguascalientes. Bueno, ha impulsado, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral a 40 horas y la ampliación de la licencia no solo para las madres, sino también para los padres, porque él mismo fue papá por segunda ocasión hace un par de meses. Sus hijos, por cierto, se llaman Luciano y Constanza. Pero ya cuando se acercaban las elecciones de este 2024, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, lo invitó a ser su jefe de campaña rumbo a la presidencia. Iba bien su candidatura, al menos eso decían, pero a los 10 días se tuvo que frenar pues por el episodio de ingobernabilidad que se generó a partir de que no se designó por acuerdo político a un gobernador interino. Tras una sesión fugaz de este consejo partidario de MC y tras propuesta de su compadre Samuel García, fue Álvarez Maínez el elegido como una especie de la tercera ya es la vencida. Así lo platicó el propio gobernador neolonés durante el evento del registro de la precandidatura. Tienes en Movimiento Ciudadano todo el apoyo. Muestra de ello es la unanimidad reflejada en los órganos electorales. Y que cuando a mí me preguntaron quién podía relevar la campaña de Samuel García, no tuve ninguna duda y no perdí un segundo en decir Jorge Álvarez Maínez. En el camino le tocó a Samuel García representar la precandidatura. Y cuando uno se inscribe en estos menesteres, siempre la pregunta del millón es, ¿y quién va a ser tu coordinador de campaña? Porque ese es el mero papas fritas. Tiene que tener representatividad, liderazgo, honestidad, capacidad financiera, control territorial, enlaces y lazos con todos los rincones de México. Tiene que tener don de palabra porque es el que va a ir a los debates cuando estén los voceros. Tiene que tener tantas virtudes y cualidades que es una posición clave en una campaña. Y esa vez yo le dije a mi equipo, va a ser mi compadre Jorge. Y anduvo al pie del cañón, me acompañó a Coahuila, Tamaulipas, Durango, Jalisco, simbramos a México en 10 días, todo el tema era el nuevo. Ya no se acordaban de la del teleprompter. Y ya pasó lo que todos sabemos que pasó. El propio Jorge Álvarez Maínez comenzó este discurso como precandidato hablando de ese caso, el caso de Nuevo León, la caída de la precandidatura de Samuel. Esto fue lo que dijo. Lo que sucedió en Nuevo León es absolutamente injustificable, inaceptable y no lo podemos normalizar. Si hubiera sucedido a nivel nacional lo que sucedió en Nuevo León, ya me imagino las editoriales,
las plumas, la andanada, la campaña, hablando de dictadura, de autoritarismo, de golpe. Intentaron poner de interino a un inelegible, al presidente del Poder Judicial, que hoy es presidente del Poder Judicial. No dejó, no pidió licencia, es el presidente del Poder Judicial, y a ese señor lo nombraron como interino del gobierno de Nuevo León. Luego al vicefiscal, que hoy es vicefiscal, que también está impedido por el reglamento, por la ley orgánica de la Fiscalía. Allanaron el Congreso con uniformados, con hombres armados, con policías ministeriales que no han servido para darle justicia a miles de víctimas de Nuevo León y que han servido para operar de manera facciosa, arbitraria, autoritaria políticamente. No me imagino si eso hubiera sucedido en el escenario nacional, cómo hubiera reaccionado la opinión pública. Álvarez Maínez dice que ahora sí con él, lo nuevo, que va de nuevo, sí van a lograr la famosa remontada, pasar a segundo y luego a primer lugar. Esa era la idea, de hecho, que Movimiento Ciudadano subiera a segunda fuerza este 2024 para competir de frente en 2030 con Morena. Pero las encuestas muestran otra tendencia. Gracias por haber estado con nosotros en este close-up de Jorge Álvarez Maínez, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano. La tercera será la vencida. La mejor opinión la tienen ustedes. Los esperamos para el próximo sábado. Gracias por sus likes, dislikes, déjenos sus comentarios y nosotros nos vemos el próximo sábado en un close-up más.